Pudimos haber tenido un universo Spider-Man de Sony conectado con el UCM, una versión de Madame Web con Tom Holland apareciendo como Spider-Man, con referencias directas a Doctor Strange, a Groot y Stark Industries, y una versión de Kraven donde se adelantaba la llegada de Null y un crossover entre todos los personajes de este universo, pero nada de esto llegó al cine. Por eso, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de cada una de las películas de este universo, para descubrir lo que iba a ser En febrero de 2015, Sony cerró el acuerdo con Marvel Studios para compartir a Spider-Man. Como expliqué en mi video de The Amazing Spider-Man 3, Marvel iba a tener el control creativo sobre las películas en solitario del personaje. Spider-Man Homecoming recaudó 880 millones, Far From Home pasó los 1000 millones y No Way Home superó los 1900 millones, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia. Pero Sony quedó en una posición rara porque las decisiones creativas grandes las tomaba Marvel Studios. Lo gracioso es que Sony tiene una cláusula en su contrato con Marvel que dice que si deja de producir contenido con los personajes de Spider-Man durante un periodo determinado, los derechos vuelven a Marvel. El plan de Sony era relativamente simple, querían un universo de Spider-Man sin Spider-Man. Sony tenía la licencia de los villanos, aliados y personajes secundarios, y decían que podían tener películas propias sin necesidad de que Spider-Man apareciera. Claramente Sony nunca tuvo clara la identidad de ese universo, porque cuando Venom salió en 2018, el universo ni siquiera tenía un nombre. En la prensa le decían el Venomverse o el universo de villanos de manera interna. Después Sony lo bautizó oficialmente como Sony Pictures Universe of Marvel Characters, o sea, el SPUMC. Era tan difícil de pronunciar que lo acortaron a SUMC y después a SMU. Y finalmente en agosto de 2021 lo rebautizaron como Sony Spider-Man Universe, pero por temas de claridad le vamos a decir Sonyverso. Algo todavía más gracioso es que hace muy poco Tom Holland dio una entrevista promocionando Spider-Man Un Nuevo Día, donde confirmó que el plan original era que las películas del Sonyverso se sitúen dentro del UCM. And part of that, I would imagine, is also, we're talking about the Sony side of things. Obviously, they were for a while trying to do all these spin-off movies. Yeah. Morbius, Kraven, Right. Venom, obviously. For each of those movies, there's a point in time where they're like, we really want to use Spider-Man. And someone has to make the argument that it's not right or appropriate. You know, Rothman is a really smart guy, and I think that he was building this universe and they had this plan to kind of merge the worlds at some point. They just never found the right time to do so. Yeah. I think it was on the cards. Sure. Yeah, I think that was the idea. It was like, one day this will happen. Like lots of things in the creative world, it just never came to fruition. Yeah. And yeah, but there was never any times where I was being forced into a movie I didn't want to be in. Yeah, and yeah. That never happened. Increíblemente, cada una de las películas del Sonyverso tenía su propia historia de cómo Sony intentó meter a Spider-Man, o por lo menos elementos del personaje, intentos fallidos de conectarlas con el UCM y hasta intentos fallidos de conectar las películas de su propio universo entre sí. Así que arranquemos por el principio. El primer intento de película de Sony fue Venom, y a ver, Venom es probablemente el personaje más popular de todos los villanos de Spider-Man junto con el Duende Verde. El cómic en el que se basa la película es Lethal Protector de 1993. Es literalmente la primera historia donde Venom actúa como antihéroe por su cuenta. Pero Venom no es la película que Sony tenía planeado originalmente. La idea original era hacer una película para mayores de 18, un poco más oscura, más parecida a Deadpool, pero Sony la bajó a PG-13 en la etapa final de la producción. Por eso Tom Hardy dijo públicamente que sus 30 o 40 minutos favoritos de la película no están en la película final. Nunca dio muchos más detalles, pero bueno, se puede especular. Después tenemos arte conceptual que nos muestra que el villano no iba a ser Riot sino Carnage. Paolo Giandoso, que es uno de los artistas conceptuales, subió diseños completos de la pelea entre Venom y Carnage, pero Sony decidió guardarlo para la secuela y lo reemplazó por Riot. Hay un detalle de diseño que hasta el día de hoy no sé por qué tomaron, porque en una versión temprana del traje, la araña en el pecho de Venom iba a ser reemplazada por una V gigante. Literalmente querían borrar la araña del personaje que existe por el hombre araña. Era un manotazo ahogado como para distanciarlo lo más posible de Spider-Man. Los diseños alternativos que hicieron Matt Millard y David Mason muestran versiones de Venom mucho más turbias. Claramente estaban pensadas para esa clasificación para mayores de 18 que querían al principio. Lastimosamente no hay mucho más para hablar de esta película. Sin embargo, Venom recaudó 856 millones de dólares mundiales. Los críticos le dieron un 30% en Rotten Tomatoes, pero increíblemente fue un éxito en taquilla. Y medio como que probó el punto de Avi Arad de que Venom sí podía ser un éxito en el cine. La secuela, Venom Let There Be
Carnage o Carnage Liberado llegó en 2021, ahora sí con Carnage como villano. Andy Serkis reemplazó a Ruben Fleischer en la dirección y Woody Harrelson repitió su papel de la escena postcréditos de Venom. También Tom Hardy estuvo más involucrado creativamente, hasta teniendo créditos de guionista en la película. Pero lo más importante de Venom 2 no fue la película en sí, de hecho es una película bastante entretenida pero muy olvidable. Lo importante en realidad fue la escena postcréditos. En esa escena, Eddie Brock está en una habitación de hotel y de la nada lo transportan a otro universo. En la pantalla del televisor aparece J. Jonah Jameson hablando de Spider-Man y en la pantalla se ve a Tom Holland, o sea que Venom estaba en el UCM. Todo el mundo asumió que se iban a cruzar Venom y Spider-Man porque es lo lógico, pero después llegó No Way Home y Eddie está toda la película sentado en un bar sin interactuar con ningún personaje del UCM. Y al final el hechizo de Strange lo devuelve a su universo. Lo único que deja atrás es un pedazo de simbionte, pero la postcréditos no fue lo único que se cambió en Venom 2. Tenemos arte conceptual de la pelea de la iglesia, donde Carnage crucifica a Venom y toma una apariencia de papa, como una figura religiosa. En otra versión de la misma pelea, Carnage tenía alas. La escena de la fuga de la prisión también iba a ser completamente distinta. En el arte conceptual, Carnage masacraba a los guardias y a los presos de formas muy explícitas. En la versión final lo reemplazaron por un tornado rojo como para mantener la clasificación PG-13. Y hay una escena eliminada que estaba casi terminada donde Carnage le explica a Cletus su plan de exterminar a toda la humanidad y reemplazarla con híbridos de simbiontes engendrados por Cletus y Frances. La película terminó recaudando $502 millones, una caída importante respecto a la primera, aunque el contexto de la pandemia realmente influyó. Venom The Last Dance introdujo a Null, el dios de los simbiontes, que es el creador de toda la raza simbionte. En la película apenas se lo muestra, aparece sentado en un trono en Clintar, pero el arte conceptual de Kurt Lindbergh, que se filtró después, muestra una versión mucho más detallada de Null. Se decidió no matarlo porque era un personaje demasiado importante como para resolverlo en una sola película, pero igual no hicieron nada con el personaje. Ahora voy a contar por qué. Hay una escena eliminada donde Eddie y Venom viajan entre universos mientras pasan del UCM a su mundo. Y en ese espacio intermedio se encuentran con las criaturas que vemos después en la película. Después tenemos arte conceptual publicado por Jules Jarrialut en ArtStation, que muestra una escena eliminada de Kraven el Cazador donde aparecían simbiontes muertos en un paisaje desolado, en lo que parecía ser como un campo de batalla en un planeta alienígena. Kraven originalmente se iba a estrenar antes que Venom 3, y esa escena iba a funcionar como un adelanto de la trama de Null y de los simbiontes. Cuando el orden de estreno cambió y Kraven se retrasó, la terminaron sacando. En total la trilogía recaudó $1.800 millones mundiales. Es por mucho la franquicia más exitosa del Sonyverso y la única que conectó con el público de forma consistente. El éxito de esta trilogía no se podía copiar y pegar en una película como Morbius o Madame Web, pero Sony lo intentó igual. Morbius fue la primera señal concreta de que no iba a funcionar el Sonyverso. La película estaba en desarrollo desde 2017. Jared Leto firmó como protagonista, Daniel Espinosa como director, y los guionistas fueron Matt Sazama y Burt Sharpless. El personaje en sí tenía potencial, porque Morbius es un bioquímico con una enfermedad sanguínea rara que al intentar curarse se convierte en un vampiro viviente. Morbius tenía fecha para julio de 2020, originalmente iba a llegar al cine antes que Venom Carnage Liberado y antes que Spider-Man No Way Home. Morbius se retrasó 3 veces hasta que finalmente llegó a los cines en abril de 2022. Morbius en sí, ya es una película de mierda, y además de eso hay que sumarle que Sony hizo de todo para conectarla con Spider-Man y el UCM. Yo tengo que admitir que fui a ver esta película al cine por los loles nada más, porque Morbius siempre fue un personaje que me chupó un huevo tanto en series animadas como en los cómics. De hecho, en plena película me salí a buscar pochoclos y una bebida y no me perdí nada de la película porque no hay nada que perderse, no hay una historia. Pero volvamos a todo esto de Spider-Man. En el tráiler de enero de 2020 veíamos un plano donde Morbius caminaba por la calle y pasaba al lado de un graffiti de Spider-Man, específicamente de Tobey Maguire y más específicamente un render del Spider-Man de Play 4 con el traje de Tobey Maguire. Este tenía la palabra asesino pintada encima. Eso implicaba que Morbius existía en el mismo universo que la trilogía de Raimi o era el UCM y se equivocaron de versión de Spider-Man, ya que podía ser un graffiti de fans de Misterio. Después tenemos al buitre de Michael Keaton cruzándose con Morbius en un pasillo, que implicaba que un personaje del UCM estaba en la historia. Pero cuando la película finalmente se estrenó, la escena del graffiti no estaba y el buitre no aparecía hasta la postcréditos. En esta postcréditos se abre una grieta en el cielo, que es la misma grieta del hechizo de Strange de No Way Home, y Adrian Toomes aparece de la nada en el universo de Morbius. Después vemos que ya salió de la cárcel, de alguna manera se hizo un traje nuevo, que de alguna manera es exactamente igual al que usaba en Homecoming, y va a buscar a Morbius para proponerle armar un equipo. ¿Para qué? No se sabe. ¿Contra quién?
poco se sabe. ¿Cómo mierda se hizo el traje de alta tecnología desde cero en un universo en el que no tiene plata y ni siquiera tiene documento? Tampoco lo explican. Pero Daniel Espinosa confirmó que las escenas del buitre se filmaron a principio de producción. Pero todo esto de que Toon llegaba al universo de Morbius tuvo que inventarse después como para encajar con lo que había pasado en No Way Home. A Morbius le hizo mierda la crítica, tuvo un 15% en Rotten Tomatoes, recaudó 167 millones de dólares de taquilla mundial contra un presupuesto de 75 millones más costos de marketing. Cuando Morbius fracasó en su estreno, Sony interpretó los memes de la película como un interés genuino de la audiencia y eligieron reestrenar Morbius por alguna razón. El reestreno recaudó 85 mil dólares en todo el fin de semana. Morbius ya daba razones para que Sony se alarme, pero a ellos les chupó un huevo, como siempre les chupa un huevo todo, y siguieron haciendo películas. Madame Web fue el punto donde el Sonyverso ya no se podía salvar realmente, y el producto final mostró todos los problemas que tuvo de producción. Fue una película que cambió de identidad varias veces y tanto el cast como la directora firmaron para hacer una película completamente distinta. El desarrollo había empezado en septiembre de 2019 cuando Sony contrató a Matt Sazama y Burt Sharpless para escribir el guión, los mismos que escribieron Morbius. O sea que Sony vio lo que pasó con Morbius, que era una película que todavía no se había estrenado, pero ya venía con 500 millones de problemas internos y les dio otro proyecto. No entiendo, chicos, yo tampoco lo entiendo, así que no me pregunten en los comentarios, por favor. En mayo de 2020 contrataron a A.J. Clarkson como directora en lo que iba a ser su debut en cine después de una carrera bastante sólida en televisión, dirigiendo episodios de Jessica Jones, Defenders y Succession. A principios de 2022 se cerró el cast con Dakota Johnson como Cassandra Webb, Sydney Sweeney, Isabella Merced y Celeste O'Connor como las 3 futuras Spider-Woman. También estaba Tahar Rahim como el villano Ezekiel Sims, Adam Scott como Ben Parker y Emma Roberts como Mary Parker, la mamá de Peter. Según el insider Jeff Snyder, que reveló detalles en el podcast de Hot Mic, Madame Web originalmente no estaba ambientada en el 2003, estaba ambientada en los años 90. Y estaba pensada para transcurrir en el mismo universo que Andrew Garfield. La idea era que el Spider-Man de ese mundo fuera Garfield, no como un personaje que apareciera en la película, sino como el Spider-Man que existía en ese universo para futuras secuelas. La línea temporal de los 90 encajaba con la saga de Garfield, pero en algún momento de la producción Sony cambió de opinión y decidió que el Spider-Man de referencia ya no iba a ser Garfield, sino Tom Holland. El problema es que Holland nació en 1996 y su Peter Parker nació en 2001 dentro del UCM. Así que la ambientación en los 90 ya no cerraba, y movieron todo a 2003 por alguna razón. No sé si quisieron hacer un retcon de la edad de Peter, pero no entiendo. Así que se hicieron regrabaciones extensas para ajustar las referencias temporales y en el proceso destrozaron la coherencia de la película. Snyder dijo que ese cambio de Garfield a Holland arruinó por completo la línea temporal del proyecto. Y eso no es lo más importante que perdió la película, porque tenemos arte conceptual de Sebastian Mayer, que fue publicado en redes, en el que vemos a Spider-Man, pero no como un bebé, sino como Spider-Man, tipo con el traje completo. De hecho es un traje prácticamente idéntico al del UCM, es como una combinación entre el de Homecoming y el de Far From Home. En uno de los concept arts, Spider-Man y Ezekiel se pelean sobre Nueva York de noche, y en la otra los dos están cayendo por un rascacielos mientras pelean. La teoría que mejor encaja con el concept art y con los datos de producción es que en la versión original de Madame Web, Ezekiel no solo tenía visiones de las 3 Spider-Woman, sino que también veía a Peter Parker, el Spider-Man adulto ya. Y la misión de Cassandra Webb no era solo proteger a las 3 chicas, sino proteger al bebé Spider-Man de ser asesinado por Ezekiel. Eso le hubiera dado a la película un objetivo narrativo mucho más fuerte en mi opinión, y una conexión con el UCM que yo creo que hubiera influido un poco en el recibimiento de la película. O sea, la gente siempre va a estar contenta de ver Spider-Man. También un ex empleado de una cadena de cines publicó en Reddit fotos de una pochoclera promocional de Madame Web que Sony mandó a los cines y después ordenó devolver antes del estreno. La pochoclera tenía un diseño de portadas del Daily Bugle con noticias sobre los eventos de la película, pero escondidos entre esas noticias había referencias directas al UCM. Teníamos a Doctor Strange convertido en mago en Las Vegas, Groot teniendo un programa de televisión llamado I Am Groot, Doctor Octopus abriendo una clínica de masajes, Drax usando traje, un escándalo laboral en Stark Industries y hasta un culto dedicado a Thanos. O sea que tenemos pruebas de que Madame Web en algún momento de su producción estaba pensada como una película que transcurría dentro del UCM. Dakota Johnson fue muy directa sobre lo que pasó porque en una entrevista con The Wrap dijo que el guión sufrió cambios drásticos después de que ella firmó, y la película se nota editada a muerte. Johnson explicó que la mecánica de los poderes de Cassie, que ve distintas versiones del futuro, obligó a filmar cada escena 3 veces con diferencias mínimas entre cada versión, triplicando el trabajo de cámara y generando problemas a la hora de editar la película.
Según reportes, un comité interno de Sony recortó el guión original porque les parecía que la película iba a ser demasiado larga, y en ese recorte se perdieron escenas y subtramas que le daban más sentido a la historia. Madame Web terminó recaudando $100 millones mundiales contra un presupuesto de 80 millones, sin contar marketing, obviamente. De hecho, tiene la peor puntuación de cualquier película del Sonyverso con un 13% en Rotten Tomatoes. Y el impacto fue mucho más allá de los números, porque Madame Web fue un punto de quiebre donde la industria y el público declararon que el Sonyverso ya estaba, ya no daba para más. Pero todavía les quedaba una película. Kraven el Cazador estuvo en desarrollo desde 2017, cuando Sony empezó a planificar el Sonyverso. Contrataron a Richard Wenk como guionista en agosto de 2018 y después sumaron a Art Marcum y a Matt Holloway, que son los mismos que escribieron Iron Man 1. En agosto de 2020 se eligió a Gisei Chandor como guionista, un tipo que venía de ser nominado al Oscar por la película El precio de la codicia. Después se confirmó a Aaron Taylor Johnson como Kraven en mayo de 2021. Completaron el elenco con Russell Crowe como Nikolai Kravinoff, el padre de Kraven, Ariana DeBose como Calypso, la pareja de Kraven, Fred Etchinger como Dimitris Merdiakov, o sea el camaleón, y Alessandro Nivola como Alexei Sistevich, Rhino. Bueno, también estaba Christopher Abbott como el extranjero, que era un mercenario random en la película, la verdad nunca me chupó tanto un huevo un personaje. En la versión de Sony, Sergei Kravinoff no es un cazador, sino un protector de la naturaleza que caza a los cazadores. Taylor Johnson lo describió como un protector del mundo natural y un amante de los animales. Es como si Sony pensara que un villano no puede funcionar como protagonista, así que lo convirtieran en un antihéroe genérico con una causa noble, porque aparentemente todos ahora tienen que ser antihéroes. Supergirl tiene que ser antiheroína, Venom tiene que ser antihéroe, Kraven tiene que ser antihéroe. La próxima van a ser que el Chapulín Colorado sea un antihéroe, pero bueno, es Sony, ¿qué se puede esperar? Lo gracioso es que el padre de Kraven, que es interpretado por Russell Crowe, termina siendo mucho más parecido al Kraven de los cómics que, bueno, el propio Kraven titular. Rhino también sufrió cambios enormes. En los cómics, Rhino es un ladrón medio boludo que se ofrece como voluntario para un experimento y este le fusiona un traje al cuerpo. En la película lo transformaron en un jefe de la mafia rusa sofisticado que, bueno, gracias a un procedimiento experimental del Dr. Miles Warren, que en los cómics es el Chacal, se transforma en un híbrido humano rinoceronte con la piel impenetrable y hasta tiene un cuerno. Es mucho más parecido al Rhino que vemos en el juego de Amazing Spider-Man. Chicos, yo no fui a ver esta película al cine, vale la pena aclarar. Medio como que me rendí después de Madame Web, sentí que tiré la plata a la basura. Entonces la vi recién ahora para hacer este video. Y hay una escena que realmente me hizo pensar que había bajado la versión equivocada de la película, que es la escena esa donde Rhino grita y sale un ruido raro. No tengo nada positivo para agregar de la película, así que sigamos. La película se filmó entre marzo y junio de 2022 en Londres e Islandia, pero no se estrenó hasta diciembre de 2024. Kraven se retrasó 4 veces, de enero de 2023 a octubre de 2023, de ahí a agosto de 2024 y finalmente a diciembre de 2024. El presupuesto original era de $90 millones, pero los retrasos y las regrabaciones lo inflaron a más de 110 millones. Kraven iba a ser la primera película del Sonyverso con clasificación para mayores de 18, y esta decisión de hacerla explícitamente violenta vino después del éxito masivo de Deadpool y Wolverine, obviamente, porque Sony siempre quiere su pedazo de torta. Me encantaría tener más para decir de la película, pero lo más interesante es el concept art con simbiontes que anunciaba la llegada de Null. Kraven el Cazador llegó a los cines el 13 de diciembre de 2024 y se convirtió en el estreno más pobre de cualquier película de Marvel producida por Sony en la historia, con $11 millones en su primer fin de semana. Para ponerlo en perspectiva, Madame Web, que fue considerada un desastre, había debutado con 15 millones. La taquilla total mundial cerró en $43 millones contra un presupuesto de más de 110 millones, sumando que fue la peor recibida de todas las películas del Sonyverso. Y después de todo eso, la respuesta de Sony fue que el problema eran los críticos, que no eran películas de mierda, sino que fueron masacradas por la crítica. Y ahora vamos por lo que me imagino que muchos clicaron en el video, que es el plan de Sony para Spider-Man. Vale la pena aclarar que gran parte de lo que voy a contar en esta sección viene de rumores e insiders de la industria. No hay confirmaciones oficiales de Marvel o Sony y la fuente principal es Alex Pérez de Cosmic Circus. Es un insider que le ha pegado en varias cosas, pero que opera con información que cambia constantemente. Así que piensen en esto como las ideas que se barajaron y no como un relato definitivo de lo que pasó. Spider-Man No Way Home había dejado un pedazo del simbionte de Venom en un bar del UCM. Venom The Last Dance había presentado a Null y este amenazaba con destruir el mundo por alguna razón. Esto creó la primera ola de rumores de Spider-Man 4. Estos rumores circularon durante 2023 y principios de 2024. Se hablaba mucho de una película estilo callejera. Según Pérez en sus sesiones de preguntas y respuestas en Discord, los villanos que se estaban considerando en una etapa temprana eran personajes como Mr. Negative, Kingpin, Prowler, Scorpion y Spencer Smythe. La idea
idea era que Peter tuviera una aventura sin nada del multiverso y que Daredevil apareciera como aliado. Pero después vino la segunda ola, que fue impulsada por la revelación de Null. Pérez publicó un artículo titulado Lo que escuché de Spider-Man 4, Venom y Null, donde reveló que la dirección de la película había cambiado radicalmente. Según sus fuentes, el villano principal ya no iba a ser un personaje callejero, sino Null, y la película iba a adaptar el evento King in Black de los cómics de 2020. En ese evento, Null lidera como una invasión a la Tierra con un ejército de simbiontes y dragones, y medio como que esclaviza a todos los héroes, esclaviza a Thor, a los X-Men, a los Avengers, y medio como que sumerge al planeta en una oscuridad total. En los cómics es más una historia al nivel de Infinity War, para que se den una idea. Pérez dijo que la idea era que Holland se pusiera el traje negro, que Tom Hardy volviera como Venom y que Null buscara el fragmento de simbionte que quedó en el UCM, porque medio como que su presencia en otro universo estaba causando fricción entre dimensiones. Supongo que se está refiriendo a una incursión con esto, pero no tengo ningún tipo de confirmación, la verdad. También en ese momento había confirmado que Destin Daniel Cretton, que es el director de Shang-Chi, iba a dirigir y que Chris McKenna y Eric Sommers, los guionistas de la trilogía de Holland, iban a escribir el guión. Después los rumores se fueron un poco mucho a la mierda, porque en el Discord de Cosmic Circus en octubre de 2024, Pérez dijo que había una posibilidad muy fuerte de que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecieran en la trama con roles extendidos. Más que nada por la parte multiversal de la trama. Según Pérez, la idea de Sony era hacer de Spider-Man 4 una película de equipo al estilo Deadpool y Wolverine, donde el cruce entre los tres Spider-Man era el evento en sí. También dijo que Holland iba a usar el traje negro en las próximas películas y que la película iba a incluir más simbiontes como antagonistas. Andrew Garfield, por su parte, negó su participación en una entrevista con GQ. Hay que tener en cuenta que Spider-Man 4 estaba pensado originalmente para estrenarse después de Kang Dynasty y según el insider Daniel RPK, la película iba a transcurrir parcialmente en Battleworld. La idea era que el Spider-Man de Holland viviera las consecuencias directas del colapso del multiverso por culpa de Kang, potencialmente encontrándose en un mundo hecho con pedazos de distintos universos, o sea, Battleworld. No entiendo cómo carajo se iba a encontrar con los otros Spider-Man, porque en Secret Wars de Jonathan Hickman te cuentan que la gente que vive en Battleworld no se acuerda de lo que era su vida antes. Pero bueno, es Sony y esto les daba pie para justificar a Tobey Maguire, a Andrew Garfield, a Venom y a Null en una misma historia. Pero cuando Kang Dynasty se convirtió en Doomsday, el director de Kang Dynasty, Destin Daniel Cretton, fue reasignado a Spider-Man 4 en vez de dirigir Avengers. Los guionistas originales de las películas de Avengers, Jeff Loveness y Michael Waldron, fueron reemplazados por Stephen McFeely. Pero bueno, voy a entrar mucho más en detalle en mi próximo video de Avengers, que va a ser Kang Dynasty. Todo esto significó que Spider-Man 4 se tuvo que reestructurar por completo, con Tom Holland admitiendo que no le gustaban las versiones tempranas de la película. Pero para sorpresa de nadie, el Sonyverso murió oficialmente. El presidente de Sony admitió que no había proyectos en desarrollo. El Sonyverso se murió, pero tenían un montón de proyectos que anunciaron y nunca concretaron. La mayoría de hecho ni entró en desarrollo. Por eso vamos a ver algunas de las ideas que barajó Sony. Teníamos Silver and Black, que era un proyecto que venían tratando de hacer desde el universo de Andrew Garfield, y de hecho después se trató de partir en dos películas individuales, o sea, una de Silver Sable y otra de Black Cat. Pero en 2023 la guionista Lindsay Beer confirmó que Silver Sable ya no estaba en desarrollo activo y lo mismo para Black Cat, pero para este ni se molestaron en hacer una declaración pública, simplemente la cancelaron. Después iba a venir Nightwatch, que iba a ser una película sobre un científico que usa un traje que amplifica sus habilidades. Ed Ricord escribió el borrador original y Jodari Coker, que es el creador de la serie de Luke Cage de Netflix, lo reescribió. Y en marzo de 2018 se reportó que Spike Lee estaba en conversaciones para dirigir. Lee lo negó poco después y el proyecto simplemente se canceló. Sony también quiso hacer una película sobre Jackpot, que es una heroína con superfuerza y resistencia sobrehumana. En los cómics hubo varias personas que llevaron este nombre, incluyendo Mary Jane por alguna razón, y se desconoce quién iba a ser la Jackpot principal de esta película. Igual la película nunca pasó de las etapas tempranas de desarrollo. Buscando incursionar en las series, teníamos a Silk Spire Society, que iba a ser una serie que se iba a producir con Amazon Studios. El personaje principal iba a ser Cindy Moon, que es una chica a la que le pica la misma araña que a Peter Parker. Bueno, esta serie se anunció, se confirmó la distribución con Amazon, se empezó a hablar de filmar a fines de 2021, pero la pandemia y las complicaciones de producción la estancaron y nunca avanzó. El proyecto más raro de todos era El Muerto. La anunciaron en CinemaCon de 2022 con Bad Bunny como protagonista. El personaje, que es un luchador con superpoderes, apareció en exactamente un solo cómic en toda la historia, tipo uno solo. Pero bueno, las huelgas de 2023 la sacaron del calendario
calendario y también se canceló silenciosamente. Entre los únicos proyectos que podían llegar a salir bien teníamos a Hypno Hostler, que iba a ser protagonizada por Donald Glover. La película iba a tratar sobre un criminal que usa anteojos hipnóticos para robar. Glover se enganchó con el aspecto musical del personaje y bueno, quiso hacer la película. Pero el proyecto entró en desarrollo en 2022 y nunca más se supo nada. Spider-Woman también estaba en preproducción y supuestamente iba a ser dirigida por Olivia Wilde. Y Sony también consideró internamente una película de misterio. Pero en 2025 Sony sacó de su calendario de estrenos una película de Marvel sin título que estaba programada para junio de ese año, dejando el calendario de películas de Marvel producidas por Sony totalmente limpio. El Sonyverso arrancó en 2018 con Venom recaudando 856 millones de dólares y terminó en 2024 con Kraven recaudando 43. En 6 años Sony perdió cientos de millones y al final tuvo que admitir que el público nunca estuvo interesado. Si no existiera el Dark Universe, creo que por mucho les puedo decir que el Sonyverso hubiera sido el peor universo cinematográfico de la historia. Las preguntas que les dejo son estas. ¿Crees que el Sonyverso estaba condenado por no tener Spider-Man o podría haber funcionado si Sony hubiera tomado mejores decisiones? Si pudieran integrar a Spider-Man a alguna de las películas del Sonyverso, ¿en dónde lo pondrían? Díganme en los comentarios.